Ahora vamos a ver también teóricamente en el apunte el proceso que ya vimos en el simulador. Siempre que hay refracción, en este caso pasando de n incidente aire a n refractado agua, en este caso se va a acercar a la normal. Así que hay un ángulo de incidencia con respecto a la normal del rayo incidente, hay un ángulo de refracción del rayo refractado, y el rayo reflejado, no le puse con R porque se va a confundir con refracción, y es reflexión, le puse E, el rayo reflejado. Entonces, tenemos siempre al mismo tiempo la refracción y la reflexión, al pasar de un medio menos refringente a uno más refringente. Ya vimos que porcentualmente puede ser bajo, puede ser 4%, 5% o menos, la intensidad del rayo reflejado y la mayor parte se refracta, penetrando al otro medio. Eso ya lo discutimos bien y lo hablamos cuando vimos el simulador. O sea que podemos considerar que siempre, en estos casos, ¿no? No siempre hay reflexión parcial, pero casi siempre hay reflexión parcial. Un rayo reflejado parcial y un rayo refractado. Pero hay algunos casos en donde se puede producir una reflexión total y no haber refracción. Así que voy a hacer énfasis en ese tema ahora con el apunte tal cual está explicado teóricamente. Bueno, en primer lugar, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de la reflexión para la reflexión. El ángulo emergente, que emerge volviendo al mismo medio del cual proviene, ¿cierto? Esos dos ángulos son iguales por ley de la reflexión. Dejémoslo. Eso es reflexión parcial. No nos interesa usar un dioptrio para, para reflejar, porque si no usaríamos un espejo y listo, ¿cierto? Mucho mejor. Casi sería hasta indeseado tener ese rayo reflejándose. Bueno, y la ley de Snell, que como ya sabemos, predice el ángulo de la refracción, ¿cierto? Cómo se comporta el ángulo, el rayo refractado. Bien, pero, tal cual lo vimos recién, también en el simulador, si la luz es forzada a pasar desde un medio muy refringente, supongamos vidrio, ¿cierto? A un medio menos refringente, por ejemplo agua, se va a dar el caso contrario. O sea, la luz, por aplicación de la ley de Snell, se va a separar más de la normal, ¿cierto? Entonces acá yo fui trazando distintos rayos y los fui, lo mismo que hicimos con el simulador, lo traté de hacer acá en el papel, ¿cierto? Y lo puse en distintos colores solamente para indicar que son distintos rayos, no es que voy a trabajar con distintas longitudes de onda ni nada. Pero hay un primer rayo, ¿cierto? Acá, que incide con un ángulo de incidencia pequeño, ¿eh? Y si bien voy, ¿cierto? Del vidrio al agua, por ejemplo, se refracta sin problemas. Lo grafiqué en violeta, refractado también en violeta, incidencia, refracción. Se aleja de la normal. No sigue por este camino, sino que se aleja de la normal. Está todo bien. Si sigo aumentando el ángulo de incidencia, ¿cierto? Y paso a un segundo rayo, acá mostrado en azul, tengo un ángulo de incidencia mayor. Y ese rayo en azul también se refracta, ahora alejándose más todavía de la normal. Llegó a 30, se refracta, no sé, a 60, 75. Bueno, todavía tiene espacio para refractarse. Y se puede refractar. Además, una pequeña parte se refleja, eso ya no lo ponemos. Pero llega el momento en que se llega a un ángulo límite, ¿no? Un ángulo límite a partir del cual se produce la reflexión total. Y es el ángulo, el rayo 3, que viene con un ángulo tal, límite, L mayúscula le puse acá, llega con un ángulo límite de incidencia al tratar de ir de un medio más refringente a uno menos refringente, lo suficientemente grande este ángulo de incidencia para que el rayo refractado teóricamente salga a 90 grados.
pero en la práctica no sale. Pero bueno, teóricamente salga a 90 grados, que es el máximo, 89,99999, ¿no? Se refracta por acá, a un ángulo de, teóricamente, de 90 grados. A partir de ahí, de ese ángulo límite, a partir de ese ángulo límite, cualquier rayo que entre con mayor sesgo, siempre incidiendo en el mismo punto, ¿cierto? Siempre en el mismo punto incidente. Cualquier rayo que entre más oblicuo, o sea, más inclinado, ya se refleja puramente, porque pasé a la zona de la reflexión total. Estamos hablando de refracción y en ese contexto está apareciendo una zona de reflexión total, espejo perfecto, ¿no? De reflexión total para el rayo que viene para acá. Entonces, cualquier rayo que entre en esta zona que está en línea de puntos ahí, es la zona de la reflexión total, ¿no? Si voy a mirar muy sesgadamente a esta superficie que separa el vidrio del agua, o de una superficie que separa un medio más refringente de uno menos refringente, va a haber un ángulo límite a partir del cual aparezca una zona de reflexión total. Y luego acá, en color celeste, como ven acá, hay una zona que es la zona de refracción, obviamente. Para ángulos más pequeños, ¿cierto? Hay una zona de refracción. Pero para ángulos que superan el límite hay reflexión total. Eso es lo mismo que veíamos en el simulador, que se los mostré. La dificultad que tiene la luz para escapar de un medio muy refringente a uno menos refringente, ¿no? Así que el ángulo límite de la reflexión total, L mayúscula, es el máximo ángulo de incidencia para el cual existe una refracción del rayo, aunque sea mínima, pero existe una refracción del rayo. Y acá está lo mismo que le expliqué con el simulador. Me gustó explicarlo en ese momento porque es como más interactivo y demás, pero acá se ve NI por seno de I es igual a NR por seno de R, ¿no? Entonces, acá lo que hice fue sustituir el ángulo de incidencia por el ángulo límite. Entonces quedó n incidencia por el seno del ángulo límite es igual al n de la refracción por el seno del ángulo límite de la refracción, que más de 90 no puede ser, porque más de 90 es lo máximo que se puede separar de la normal. Recordemos que se está separando más de la normal, porque está yendo de un medio más refringente a uno menos refringente. Se está separando más, pero bueno, más de 90 no se puede separar. Entonces ahí está el ángulo límite y el seno 90 vale 1, como ya lo probamos, y a partir de ahí queda que el seno del ángulo límite es igual a NR sobre NI. Lógicamente que para que exista el seno de este ángulo es bastante evidente que el n, ¿cierto?, del medio de la refracción, ¿cierto?, eh, tiene que ser menor que el n incidente, porque el seno de un ángulo nunca es mayor que 1, siempre es menor que 1, 0,8, 0,707, etc. El seno nunca, como máximo, vale 1. Por lo tanto, NR tiene que ser menor que NI. ¿Está bien o no? Tenemos que ir de un medio incidente muy refractivo, muy refractante, de mayor n, a un medio de menor n, para que se produzca esto. Y el ángulo límite va a ser el arco seno de ese cociente. O sea, el arco seno de NR sobre NI. Si suponemos que el segundo medio es aire, el índice de la refracción del aire es aproximadamente 1, así que le coloco ahí NR como 1 y quedaría el ángulo límite como el arco seno de 1 sobre N, ¿no? Con lo cual, si habláramos del agua y pasáramos del agua al aire, pero el agua es un problema porque hay que contenerla en algún recipiente, pero si pasáramos del agua al aire, tendríamos esa cuenta y el ángulo límite da 48,6. Enseguida me voy a meter con el simulador también, a ver si estas cuentas se condicen, ¿no? Pero acá, si pasáramos como estamos diciendo, de el, eh, si pasáramos de el aire, del agua al aire, tendríamos que el NR
es 1, ¿cierto? Y n incidente es el agua. Arco seno en d de degree, para que me den grado, 48,6. Sería el ángulo límite. Ahora, en el vidrio común, n vale 1,5 generalmente, y por lo tanto, si tuviéramos una superficie, un dióptrido vidrio aire, tendríamos que hacer el arco seno de aire sobre el vidrio. Y ahí vamos a obtener eso que sacamos recién también con el simulador de 41,8. 41,8 como ángulo límite. Ya en 41,9 ya directamente era a partir de ahí, y de ahí en más de 41,9 de ángulo de incidencia, ya la superficie se comporta como un espejo perfecto, produciéndose la reflexión total. Así que eso también se podía ver en el simulador. A ver, vamos a hacer un toquecito con el simulador para experimentar unas cosas en particular, que es, voy a salir, por ejemplo, al aire, ¿cierto? Y acá está con el vidrio. Bueno, esto ya lo habíamos visto, acá no me indica el ángulo límite en ningún lugar, pero bueno, probando ya se vio que era 41 y moneda, ¿no? 42 ya hay reflexión total, 41,9, 41,8, ahí está, 41,8 todavía hay refracción y 41,9 no, o sea, 41,81 y demás, era el ángulo límite. Pero yo quiero mostrarles, ¿no? Que si el medio, si hay menor delta o variación de n, porque acá hay mucha variación de n, estoy pasando de 1,5 a 1, ¿cierto? Pero si paso del agua al, al aire, como que tengo todavía para darle más rosca, ¿o no? El ángulo límite es mayor, ¿ven? Puedo darme el gusto de atacar cuando hay menos diferencia entre los índices de refracción, es como que tengo más rosca para darle, ¿o no? Como vimos recién, creo que daba 48,6, ¿o no? Bueno, ahí se observa 48,6 y monedas, eh, todavía ahí hay refracción, una muy pequeña parte, pero algo se está refractando, el 17%, bueno, una pequeña parte se está refractando. Y ya si lo llego a poner un poquito más, ya hay reflexión total. ,48,9, bueno, 49,1 y hay reflexión total, ¿cierto? Bueno, eso es para ver que en realidad también, para lograr que un haz de luz no salga, que es algo que se busca en la fibra óptica, hay que buscar que haya la máxima diferencia posible. Acá le voy a poner 1,6, que será un vidrio más espeso. Entonces ahí el ángulo es menor todavía, el ángulo límite. ¿Cierto? 38, antes era 41 y ahora es 38,9, 39, bueno, 38,8. Bueno, esto es lo que se busca en la fibra óptica. Como vamos a ver después con el experimento de Coladon y demás, vamos a hablar un poquito de la fibra óptica y cómo uno logra que la luz quede restringida, constreñida, podríamos decir, a un medio muy refringente y no escape a la vaina de la fibra óptica, que es de un material menos refringente. Y se busca que haya una diferencia apreciable entre los índices de refracción, o sea, NI, NR, que haya un delta N grande, para que el ángulo del límite sea pequeño y que sea difícil perder la información, porque si no, la fibra óptica, como es una fibra y que va doblando y demás, y la luz se propaga en línea recta, digamos, ¿cómo hacemos? ¿O no? La luz no va doblando, ¿o no? Entonces, la luz va chocando contra los límites, como ya lo vamos a discutir, y por eso nunca hay que estrangular mucho un cablecito de fibra óptica, nunca hay que doblarlo así como si fuera un cable común de la luz, de cobre, porque la reventamos la fibra óptica. ¿Se ubican? Bien. Bueno, terminamos acá ese video.